Yo estoy grabando. Anthony, Yo estoy Anthony grabando. tiene, Anthony tiene el micrófono. Bueno, abogado y compañero, muy buenas noches. En esta clase, pues, de Derecho de las Comunicaciones, nos toca exponer sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la naturaleza y finalidad de la ley. Como introducción, podemos decir que la presente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública nos describe la naturaleza y la finalidad de mantener el desarrollo y ejecución de la Política Nacional de Transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la información pública para el fortalecimiento del Estado de Derecho y la consolidación de la democracia mediante la participación ciudadana. Compañero Elmer, queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, compañero. Bueno, continuando con lo que es la naturaleza, ¿verdad? De lo que es de la ley del IAIP, lo que es Instituto de Acceso a la Información Pública, como nuestro compañero nos acaba de decir, ¿verdad? Esta institución se encarga de lo que es brindar la información a todos los ciudadanos, ¿no? De poder acceder a lo que es a la información pública de todas las acciones que están llevando a cabo las empresas públicas. Y si nos vamos lo que es a la ley de transparencia, en el artículo número 12 nos describe lo que es los objetivos de la presente ley. Por lo tanto, en los objetivos de la presente ley se desglosan varios objetivos, pero podemos hablar algo menos específico, ¿no? Un objetivo de ellos es lo que es garantizar el derecho que tienen los ciudadanos para poder acceder a la información pública. Por lo tanto, este es un derecho que tiene todo ciudadano de querer saber, de informarse de lo que están haciendo todas las instituciones con el dinero del Estado, con nuestro dinero, por decir más específico. Por lo tanto, como segundo objetivo, este sistema trata de que es combatir la corrupción y la ilegalidad de los actos del Estado. Por lo tanto, tienen que todas las empresas, instituciones que trabajan con fondos que son públicos, tienen que rendir cuentas de todas las acciones que se están llevando a cabo. Ok, ahora vamos con lo que son los efectos de la presente ley. En el artículo número 3, lo que es en el artículo número 3 encontramos lo que es la transparencia, la publicidad, derecho al acceso a la información pública, por lo tanto las instituciones que son obligadas a rendir información y posteriormente información pública y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vamos a hablar lo que es un poco acerca de la transparencia. Cuando hablamos de transparencia es cuando vienen y todas las instituciones brindan sus respectivos informes a lo que es a este portal. Cuando estas diferentes instituciones hacen sus informes y lo hacen público, toda esta información, entonces están haciendo que todas sus acciones están siendo transparentes. Por lo tanto, toda la población va a tener acceso a esta información. Posteriormente, sigue la publicidad. Cuando hablamos de publicidad, prácticamente viene lo mismo, es cuando vienen estas diferentes instituciones y hacen pública todas sus acciones, sus gestiones que se han estado llevando a cabo. Como número 3 tenemos el derecho a la información pública. Este es el derecho que todo ciudadano tiene de poder acceder a la información de todo lo que están administrando las diferentes instituciones. Y bueno, esto sería toda mi participación. Bueno, continuando con la exposición, la ley de transparencia a la información pública tiene varios propósitos. Uno de esos propósitos es la integración, sistematización, publicar y dar acceso a la información a todo aquel que la requiera. ¿Qué queremos nosotros dar a entender con esto?
En otras palabras, es decir, garantizar un conjunto de elementos de manera que formen un sistema que permita publicar y dar acceso a la información para hacer que una persona o una cosa se incorpore a algo o alguna forma de ellos. También cabe destacar que cuando hablamos de la sistematización, se refiere al ordenamiento y a la clasificación de todo tipo de datos e información bajo determinados criterios, categoría, relación, etcétera. Su materialización más extendida es la relación de la fase de datos. ¿Cómo podemos nosotros llegar a la sistematización? Tenemos entre ellos varios ejemplos. La definición del objetivo, tenemos que tener claro el objetivo, ¿verdad? Que vamos a definir para esta sistematización. El objeto de análisis, es decir, hay que analizar, hay que hacer un trabajo analítico nosotros para poder llevar a cabo, para poder desarrollar esta sistematización. El eje de sistematización y la estrategia de la comunicación, que es uno de los pasos más importantes y que consiste en definir de manera clara y específica para buscar resultados en cuanto al acceso a la información pública. Cualquiera que sea el proceso para la organización y su funcionamiento de dicho sistema, será establecido por el Instituto de Acceso a la Información Pública, en coordinación con el Tribunal Superior de Cuentas, la Secretaría de Finanzas y la Comisión de Modernización del Estado. ¿Por qué estos entes, el Tribunal Superior de Cuentas y la Secretaría de Finanzas, tienen que ver con esto? Bueno, la Secretaría de Finanzas en primer lugar porque es la que ejecuta el dinero. El Tribunal Superior de Cuentas porque es el ente encargado también de supervisar los gastos que se hacen en cada una de las instituciones del Estado. Toda institución del Estado está obligada a difundir de oficio la información que se le requiera para la transparencia de la misma y actualizar de manera periódica con el fin de que todo funcionario público dé acceso a los parámetros elementales, por ejemplo, los sueldos que tienen los secretarios de Estado en las diferentes instituciones, los mismos empleados o colaboradores de ellas que tienen también sueldos exorbitantes. En ese caso, en ese sentido, es que ellos se ven obligados a publicar todo este tipo de información de manera periódica. ¿Por qué de manera periódica? Porque esto tiene que ser, si no periódico, tiene que ser constante para que todos ellos estén actualizados y mantener al pueblo hondureño actualizado, no solo con los sueldos de cada uno de ellos, sino con todo lo que se ejecute dentro de la institución en programas o desarrollos, ya sean estos de carretera, de infraestructura, de salud, de educación, en cualquiera de ellos, etcétera, etcétera. Esta es mi participación. Los dejo en el uso de la palabra al compañero Anthony. Bueno, buenas noches, compañeros, compañeras. Yo les voy a hablar sobre la Vía Data. La Vía Data es parte de una garantía constitucional que está regida, ¿verdad? En nuestra Constitución de la República. La Vía Data viene del latín información propia, que esta es una información de cada persona, ya puede ser una persona natural, tanto como jurídica. El Vía Data es la información que usted maneja
ya sea en instituciones públicas como privadas. El habeas data, como bien sale que lo puede, por la parte acusada, lo puede pedir el juez o el Ministerio Público cuando está en juicio. Si a un dado caso viene una tercera persona, quiere pedirlo, no se puede. Ese es prohibido porque es información propia suya, que solo usted la puede pedir. Si a un dado caso esta información alguna institución se la niega, usted puede pedir este recurso sin alguna formalidad. Lo puede hacer por un escrito, un papel, y en un plazo de 10 días, ¿verdad? Continuando con eh, con las infracciones, tanto administrativas como sanciones administrativas, esta tiene varias características diferentes. Las infracciones administrativas es cuando ya por parte del Ministerio Público o por parte del juez, usted le niega la información que se le pide o de las infracciones, ¿verdad? Otra parte es cuando usted revela algún secreto que la ley se lo prohíbe. Y por parte de las sanciones administrativas, aquí son multas cuando, por ejemplo, usted comete una acción en materia civil, ya le pueden poner un salario mínimo o hasta 50 salarios mínimos. Entonces, esas son las diferencias de las sanciones administrativas con las infracciones administrativas. Y le cedo el uso de la palabra a mi otro compañero. Gracias. Bueno, buenas noches, abogado y compañero. Yo seguidamente voy a hablar sobre los que son un poco de los órganos de vigilancia y el Sistema Nacional del Archivo, cómo se maneja todo esto. Que básicamente en este capítulo de la ley nos especifica cómo el Consejo Nacional Anticorrupción es el que tiene por responsabilidad velar de que se aplique correctamente la ley de acceso a la información pública, que toda la información que se solicite, ya sea que ellos necesiten, a excepción de la que no sea clasificada como reservada, confidencial o datos personales, esas no la pueden solicitar, pero todas las demás que ellos desean obtener como órgano de vigilancia primordial, tiene que estar en disponibilidad porque está de acuerdo a la ley, a lo que especifica la ley. Seguidamente, que el Congreso Nacional tiene en cumplimiento de sus funciones constituir una comisión especial para el seguimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo cual si desea solicitar, o bueno, es como obligación que tenga que recibir informes trimestrales por parte de las instituciones, y así ellos en el Congreso, por medio de esta comisión, lo que hacen es revisar los informes trimestrales que ellos reciban y si desean hacer recomendaciones, ellos las hacen, o si requieren alguno de ellos presencia ante la comisión por alguna intransparencia que se mire en la información que ellos solicitaron, entonces ya pueden hacer en todo su derecho eso. De igual manera nos especifica sobre el manejo de los archivos que son válidos, que nos dice sobre la depuración, que básicamente nos especifica que los archivos que sean, por ejemplo, menores de, o sea, 5 años atrás, aún sigue siendo válidos. Tienen que estar, no menor de 5 años, tienen que estar siempre en disponibilidad, ya para lo que sea que lo necesiten, que se solicite la información por alguna investigación o algo, a excepción de la que está custodiada o como que se mantuvo como secreta. Esa tiene hasta un año más, adicional un año más. Entonces, esto es básicamente lo que nos dice que ya el 2020 puede solicitar información del año 2015, 2016 y puede seguir siendo válida. Puede seguir haciendo su función en algún acto de la administración, en algún
acto administrativo o jurídico. De igual manera, nos dice que esta información que no puede ser, o sea, después de esta ley, la información que fue publicada antes de que esta ley fuera a entrar en vigencia, no puede ser alterada, como quien dice, para que se adapte a la ley. Si ya fue estipulado alguna información en su manera antes de que esta ley entrara en vigencia, esto no, ahora esta información ya no la puede manipular y adecuarla con el reglamento. Ya eso no se puede hacer, no está permitido. Además, está lo que es el derecho de accesorios, que nos dice que no limita a las personas que, a pesar de haber obtenido la información que se solicitó o ya se requirió la información necesaria para ellos, pero necesitan más, esto no los limita a que puedan asistir a audiencias o cabildos abiertos para recibir más información si ellos lo desean. Están como en su derecho de observar según lo que está estipulado en la ley, porque la ley lo permite. Y seguidamente tenemos lo que es en el capítulo 8 de la presente ley, que es más que todo como disposiciones generales transitorias del reglamento, que nos dice que el reglamento de la ley de acceso a la información pública, bueno, la ley, perdón, será emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la vigencia del decreto. Y seguidamente nos dice que después de haber sido publicada esta ley, algunas instituciones que ya seguidamente con la ley, ya entrada en vigencia, la información que saquen ahora, tienen que adecuarla de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que lo dice la ley. Y que tienen esto para hacerlo en un plazo gradual máximo de 1 año, a partir del momento en que entró en vigencia esta ley. Y así como lo mencionaba anteriormente mi compañero Johnny, que la Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas tiene su presupuesto general sobre el Estado. Ahí de igual manera incluyen al Instituto de Acceso a la Información Pública dentro del presupuesto. Hay una línea o un espacio donde le incluyen en parte el presupuesto para que se pueda garantizar el efectivo cumplimiento de la ley. Y además, en la ley, cuando se realicen actos administrativos de que la información que se solicite o procesos administrativos, se contará nada más durante los días hábiles como plazo para realizar estas acciones. Y ya como por último, para terminar el capítulo, lo que nos habla en específico es sobre la vigencia en que tendrá la ley, en cuándo entró en vigencia, que la presente ley entró en vigencia a los 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Gaceta. Y solamente sería esa mi participación y le cedería la palabra al compañero Gabriel. Buenas noches, compañeros, abogados. A mí me toca hablar más que todo por las disposiciones generales del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En su primer capítulo nos habla prácticamente de lo que es el objeto, la preeminencia, su ámbito, las definiciones y los principios. Comenzaremos hablando primero que es el objeto que tiene prácticamente este reglamento, es el de que se pueda aplicar la ley de transparencia, ¿verdad? Y que esta ayude a fortalecer el Estado de Derecho para que pueda haber una democracia en el país, ¿verdad? Y que esta sea prácticamente con la participación ciudadana, ¿verdad? Que esto nos ayuda a asegurar, ¿verdad? De que sí va a haber un derecho, ¿verdad? Para cada persona de poder acceder a la información pública. Cuando hablamos de preeminencia, prácticamente aquí estamos hablando de los privilegios que tiene este reglamento, que prácticamente es el de que él está sobre todos los reglamentos que hayan, ya sean generales o especiales, que hablen de lo mismo, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de lo mismo es que hablen sobre la información pública, ¿verdad? Nada más que este no va prácticamente va a tener sus excepciones, ¿verdad?
que no van a generar controversias con otras funciones que impliquen o que sean prácticamente contra el combate de la corrupción o la ilegalidad de los actos que haya en el Estado, ¿va? O sea, cuando se hacen cosas que son nulas prácticamente, ¿verdad? Cuando hablamos de los ámbitos, estos hablamos prácticamente de las instituciones, ¿verdad? Hablamos en las instituciones que son las que están encargadas de dar, de brindar la información pública. En estas estamos contando con el Poder Legislativo, bueno, prácticamente todos los poderes del Estado, ¿va? El Legislativo, el Ejecutivo, ¿verdad? El Poder Judicial, tenemos las instituciones autónomas, tenemos las municipalidades, partidos políticos, tenemos prácticamente las organizaciones no gubernamentales, ¿verdad? Las privadas de desarrollo. Bueno, prácticamente todas las personas que sean naturales o jurídicas, ¿verdad? Que manejen fondos que sean del Estado, ¿verdad? Ya pueden ser que sean de origen nacional o que sean de origen extranjero, ¿verdad? En esta parte del ámbito también aquí quedan sujetas a esta ley todas las personas y entidades del sector público, perdón, del sector privado que están obligadas a las leyes especiales. Cuando hablamos de definiciones, prácticamente es parecido a ciertas definiciones que nosotros manejamos en la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos habla prácticamente de la clasificación. En la clasificación estamos hablando, digamos, de cuando la información es clasificada como reservada o confidencial, ¿verdad? Esto ya está establecido en el artículo 17 y 18 de la ley, ¿verdad? Cuando hablamos también de depuración, ¿verdad? Que hablamos de la depuración de la documentación, que se quita la documentación que prácticamente no sirve o no va a funcionar o que no tiene ningún valor, ¿verdad? Entonces, esa también ya está establecida en el artículo 32, ¿verdad? La desclasificación es cuando ya prácticamente se le quita prácticamente o se libera, ¿verdad? La información y deja ya de ser reservada o deja de ser confidencial también. Y esto también está en el artículo 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Aquí hablamos también de los expedientes. Cuando hablamos de los expedientes, en las definiciones prácticamente estamos hablando de que es toda la documentación que se presenta, ¿verdad? Para que se puede presentar para la solicitud de la información, ¿verdad? Tenemos los fondos públicos, los fondos del Estado, que son los dineros prácticamente que son del erario público, ¿verdad? Que las manejan, digamos, pueden ser impuestos, pueden ser derechos pendientes que tiene el Estado o deudas, ¿verdad? Pero que son manejadas ya sea por nacionales o extranjeros, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a hablar un poco ya sobre los principios. En las definiciones hay muchas, pero no podemos darle, exponerlas todas porque entonces nos llevaría mucho tiempo. Entonces vamos a hablar ahora ya de los principios. En los principios, estos son los que tienen prácticamente las instituciones obligadas, ¿va? O sea, cuando hablamos de instituciones obligadas, fueron las instituciones que nosotros mencionamos en el punto 3, que es en el ámbito, ¿verdad? Entonces, estas instituciones, ¿verdad? Deberán de cumplir ciertos principios, que uno es el de divulgación, ¿verdad? O sea, que tienen que maximizar la divulgación, tienen que transparentar toda la gestión pública, tienen que hacer publicidad, auditorías sociales, rendición de cuentas, y una de las principales que es la participación ciudadana, va a tener buena fe, que sea gratuita toda la información, ¿verdad? Y aparte de eso, que sea una información para todas las personas, que no haya discriminación, ¿va? Porque normalmente esa siempre hay, pues, ¿va? Lastimosamente, ¿va? Que todas las personas gocen efectivamente de ese derecho de poder acceder a la información pública, ¿va? Hablamos también sobre el ejercicio
hablamos sobre el ejercicio, digamos, del derecho al acceso a la información pública, que este es el de informar, y este es el de tener el libre acceso a la información. Tiene que tener un soporte humano y técnico, ¿verdad? Que todas las instituciones tienen que tener espacios ya reservados exclusivamente, ¿verdad? Donde van a tener personal que sea el idóneo para poder brindar esa información, y la tienen que tener con todos sus, con material, tienen que tener equipos, tienen que tener presupuestos, ¿verdad? Que sean exclusivamente para ellos, ¿va? Para poder brindar la información solicitada, ¿va? Y poderle dar el cumplimiento a cada uno de los trámites que se hagan. Estamos hablando aquí, también hablamos de una promoción bueno, cuando hablamos de promoción de cultura de transparencia y apertura a la información, este es cuando todas las organizaciones tienen la obligación, ¿va?, de enseñarle a las demás personas qué es, ¿verdad? O de qué se trata la ley de transparencia de acceso a la información pública. Y eso se tiene que hacer desde que se comienza, tanto ya sea en los colegios, la universidad, en todo eso. Y tiene que haber un presupuesto para ese tipo de actividades, ¿verdad? Se estarán todavía obligadas, ¿verdad?, a, como instituto, en las actividades de capacitación y actualización, ¿verdad?, en los fines principales, que son los fines principales que tiene la ley. La transparencia, ¿verdad? Una de las cosas principales de esta ley y que este reglamento, que es la de reglamentar pues esta ley, es porque aquí, aparte, como dijeron los compañeros, aparte de que el Tribunal Superior de Cuentas también rige este tipo de información, también está regida por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisición del Estado, ¿va? Y el Consejo Nacional Anticorrupción. Estos prácticamente son los que se encargan de elaborar cada contrato, cada cláusula, ¿va?, cuando hay contrataciones del Estado, ¿va?, cuando son entre un particular y el Estado, ¿va? Entonces ellos son prácticamente los que manejan son los que manejan prácticamente todas las cláusulas, o sea, por ellos pasa todo, ¿va? O sea, lo que sea referente de contratación del Estado, ¿va? Ya como en el capítulo 2, nosotros ya podemos hablar aquí sobre el Instituto del Acceso a la Información Pública. Este instituto está integrado prácticamente por 3 comisionados, o ya pueden ser comisionados o comisionadas, ¿va?, por un periodo de 5 años. Son elegidos por el Congreso, ¿verdad? Son elegidos por el Congreso, ¿va? Pues esta sería ahorita mi participación, y yo le daría la palabra a nuestra compañera Jessica. Ok, compañeros y abogados, terminando con el tema del Sistema Nacional de Información, como lo decía anterior nuestro compañero, que su propósito es integrar, sistematizar, publicar y dar acceso a la información pública. Estos tienen sus ciertos requisitos, ¿verdad? Entonces, como número 1, dice que la información debe de ser difundida de oficio. ¿Y quiénes la pueden difundir? Ya sea el titular o el jefe de la institución. Y esta persona deberá de tenerla en correos electrónicos o cualquier documento que facilite el acceso a la información, y también dejar su correo telefónico. Dice que la obligación de actualizar, como dice, obligación de actualizar la información. Bueno, esta que la información debe de ser, cuando la información se debe de presentar, debe ser de manera clara,
concreta y completa y ordenada, ¿verdad? A la hora de presentar esta información. Los derechos de informar al instituto sobre la negativa o deficiencia del servicio. Esto es que los usuarios, ellos pueden, tienen derecho a denunciar a la institución por la ineficiencia del servicio en la cual nos está prestando, ¿verdad? Y dice, como inciso número 4, la información sobre presupuesto y ejecución presupuestaria. Dice que cada Secretaría de Estado, la primera publicación que debe hacer en su estructura y en funcionamiento, tiene que publicar su presupuesto y tiene que regimir en un ejemplar a la Secretaría de Finanzas. Siguiente, compañero. Bueno, continuando con el ejercicio del derecho del acceso de la información pública. Como número 1, la solicitud. La solicitud, ¿cómo se debe de presentar? Ya sea por escrito, por correo electrónico, y esta solicitud tiene que hacerse de manera clara lo que se quiere pedir. La delegación ¿de qué trata esto? Dice que el titular de cada institución, él va a delegar a una persona que va a estar responsable a dar la información pública, a dar acceso a la información pública. Recepción de la solicitud. Esto es que ante quién se puede presentar. ¿Ante quién se puede presentar? Puede ser al oficial de información pública o a la persona delegada. Solo a esas personas se le puede presentar. Dice que la obligación de auxiliar al solicitante en caso de solicitudes incompletas, ¿esto qué trata? Esto trata de que esta institución está obligada a notificarle al solicitante, ¿verdad? Por si le falta cualquier anexo a la información, si está incompleta o que corregir, ¿verdad? Entonces, esta institución está obligada a notificarle al solicitante para que pueda corregir y completar los datos de su petición. Dice como inciso número 5, la obligación de informar sobre los trámites de las instituciones públicas, que esta institución está obligada también a notificarle o a darle a conocer el trámite al solicitante, el cual está llevando él, el cual, si él necesita informarse cómo va el trámite de la solicitud, entonces esta institución está obligada a pasarle información, a darle información de cómo va, o el avance de cómo va su solicitud. Un punto muy importante que habla sobre el plazo de entrega de la información. Este plazo de entrega de la información, más que todo, se basa, que dice que son 10 días hábiles. Y estos 10 días hábiles se pueden prorrogar. ¿Y cuándo se pueden prorrogar esto? ¿Y cuándo se da estos 10 días? Bueno, se empieza a dar cuando este instituto tuvo alguna dificultad, tuvo algún problema a adjuntar un documento o la información, entonces ellos, pero un punto muy importante porque dice que después de los primeros 10 días, o sea, después de estos primeros 10 días que han pasado y la institución presenta algún problema en la cual no se puede organizar bien la información o qué sé yo, entonces ellos prorrogan 10 días más. Pero es cuando la institución, y esta institución también tiene que estar obligada a avisarle al solicitante, ya sea por correo electrónico, por fax o por otro medio de comunicación, el cual le facilite la información, a darle acceso, que se va a prorrogar para 10 días más por acceso a la información o porque no pudieron ingresar dicha información.
Entonces, eso es todo, compañeros. Esa es mi participación. Muy buenas noches, compañeros y abogados. Continuando con la mística de trabajo que tenemos hasta el momento, pues vamos a enfatizar algunas cositas que tienen que ver con las instituciones obligadas responsables de la custodia de los datos personales. Como ya lo habían mencionado los compañeros anteriores, en aras de la democracia y la transparencia, estas instituciones pues almacenan datos personales confidenciales o información confidencial necesaria para gestionar este proceso democrático de transparencia que tiene el Instituto de Acceso a la Información Pública. Primero, pues, vamos a tener bien claro las funciones, aunque dentro de los principios ya están prácticamente inferidas esas funciones, es saber que vamos a adoptar con los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso, tanto de los datos personales como de aquellos datos necesarios para este proceso de transparencia. Además de tratar esos datos personales, deben de ser tratados con muy pertinentemente adecuados, sin excesos, procurar que sean completamente transparentes, reales, que no tengan la negligencia de estar incompletos y mucho menos el dolo de estar equívocos, porque no transparentaría ningún proceso. Además de eso, pues debemos de también saber que estas instituciones, si la persona que está laborando y es la encargada de almacenar estos datos y esta información confidencial, está obligada a tener bajo su custodia y no entregar esta información si no es solicitada por la persona interesada. ¿Cuáles son los requisitos que se deben de tener para que una institución obligada suelte información y que no sea autorizada por la persona pertinente? Pues en este caso sería cuando exista una orden judicial o cuando aquellos datos solo sean para cuestiones científicas o razones estadísticas. O a terceros, cuando una institución obligada se la solicita a otra institución obligada. De lo contrario, pues, no podría dar esa información. Sería terminantemente prohibido que se utilice esa información para otro tipo de procesos que no sean los admitidos jurídicamente. Además de eso, debemos de saber que toda institución obligada pues tiene un plazo, como lo mencionó el compañero anterior, que reza en el artículo 26, el cual nos da un plazo de 10 días hábiles para que la institución obligada pueda brindar la información al interesado, a un tercero que podría ser el Ministerio Público cuando se trata de una orden judicial o el juzgado o otra institución que esté debidamente garantizada y beneficiada por la ley para solicitar esta información. Si la institución obligada se negare a dar la información, entonces podría perfectamente bien recurrir al recurso de revisión. Este recurso de revisión también va a entrar a un plazo que está estipulado en el artículo 25 y en el artículo 26, y además por las causales del artículo 52. ¿Cuáles son esas causales para que se proceda a este proceso de revisión? Esas causales van a ser porque la institución se negara a dar la información, porque la institución adhiera incompleta, porque la institución tuviera negligencia en tratar esos asuntos personales. Una vez que este recurso se interpone, la institución obligada está en toda la obligación de, número uno, nombrar un secretario, y este secretario tiene que nombrar una comisión para que dentro de los 10 días hábiles o posteriormente se amplíe a 5 días hábiles más, se pueda entregar esa información dada. O incluso podría haber una interrupción de ese plazo y podría alargarse el plazo hasta 30 días con el fin de suplir esa información. Una institución obligada tendría también que permitir que otra institución obligada esté de acuerdo para
poder dar esa información siempre y cuando la persona que está involucrada acceda, a menos que haya una orden judicial para no ocurrir eso. Ahora, ¿qué es lo que hace el recurso de revisión? Revoca, deniega y confirma la información. La puede revocar o modificar cuando la institución obligada está equivocada. La puede denegar si ya hay alguna resolución de la institución obligada y la va a confirmar cuando la información sea correcta. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar si la institución obligada cometiera alguna infracción grave, como ser tratar con negligencia la información, denegar la información o entregar intencionalmente la información de forma incompleta? Bien, número 1, el Instituto de Acceso a la Información Pública puede sancionarlo administrativamente. Y número 2, si esto conllevara a un ilícito con dolo y que perjudicara a una empresa o perjudicara a un natural, entonces el Ministerio Público, a través del Consejo Nacional de Anticorrupción, está para dar seguimiento a esta situación. Y dentro del reglamento se van a regular las multas y estas multas van a ser cobradas solo a cargo de la Procuraduría General de la República. En síntesis, este es el proceso que se va a llevar a cabo con el proceso de revisión. Y si el proceso de revisión se tuviera un fallo, entonces el siguiente recurso sería el recurso de amparo, ya en la Corte Suprema de Justicia. Continuamos con el siguiente compañero. Compañero Franklin. Bien, muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, abogado. Siguiendo con la exposición, pues, como podemos ver, estas son herramientas que el Estado tiene para beneficiar a la población y mostrar la transparencia en cuanto a la utilización de los recursos. Hablaremos en esta oportunidad, pues, del Consejo Nacional Anticorrupción, que es el órgano encargado de la vigilancia del derecho de acceso a la información por parte de la ciudadanía y en cumplimiento de las obligaciones. En sí, pues este órgano, pues, vigila que las instituciones, pues, regulen y muestren el empleo de los recursos que toda la población, pues, a través de esos tributos, pues, da al Estado, y el Estado, pues, se encarga a las instituciones y estas las utilizan en bien de la población, y más que todo es eso. En la función del Consejo Nacional Anticorrupción tenemos velar por el cumplimiento de las actividades de promoción y capacitación. El número 2 es vigilar y dar seguimiento a la aplicación efectiva de las sanciones impuestas por el instituto. En el informe anual al Congreso Nacional incluirá lo relativo al cumplimiento de sus funciones como órgano de vigilancia, así como las dificultades que obstan a la correcta aplicación de la ley, planteando la forma de superarlas. Colaborar con la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley. Velar porque las instituciones obligadas cumplan con esa responsabilidad ineludible de asegurar la efectividad del libre acceso a la información. ¿Verdad? Como yo les decía, esta institución tiene un papel muy importante en lo que es en la aplicación de los recursos que el Estado hace a través de las instituciones. También hay una normativa legal que rige el Consejo Nacional Anticorrupción. Entre ellas tenemos la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley del Consejo Nacional Anticorrupción y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información, bueno, estas son todas las leyes, pues, que obligan a todas las instituciones a mostrar de qué forma fueron empleados los recursos que les fueron encomendados.
También podemos decir que a pesar que la ley establece que el órgano regulador de la Ley de Transparencia, la Información Pública es el CNA, cada institución está en la obligación de presentar informes trimestrales. También vamos a hablar lo que es el Sistema Nacional de Archivo, que es el instituto en coordinación con el Archivo Nacional expedirá mediante acuerdo los lineamientos que contengan los criterios para la organización, conservación y adecuado funcionamiento de los archivos de las instituciones. Básicamente aquí se mantiene lo que es todas las informaciones que las instituciones brindan y que la población tiene acceso en caso de necesitarlas. También tenemos los criterios específicos para la organización de archivos. Tenemos por la especialidad de la información, de acuerdo a cómo sea el criterio de valoración de la información que tengamos de determinada institución. También se debe expedir mediante un acuerdo los lineamientos que contengan los criterios para la organización, conservación y adecuado funcionamiento de los archivos de las instituciones. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Dichos criterios y su justificación deberán comunicarse al instituto y publicarse en el sitio de internet de las instituciones obligadas, dentro de un plazo de 10 días hábiles siguiente a lo que emiten o modifiquen. Como podemos ver, ya todo esto está establecido y las instituciones que administran recursos del Estado están obligados a regirse dentro de estas leyes y cumplirlas dentro de los plazos ya establecidos. Siguiente compañero, por favor. También tenemos el proceso de depuración del archivo. Al haber transcurrido los 5 años, como ya habían hablado algunos compañeros anteriores, pues hay una información que sigue siendo necesaria y la otra que ya pasa al segundo plano. Entonces aquí donde pasa lo que es, lo que se habla ya de la depuración del archivo. Por considerar que se ha perdido el valor administrativo, jurídico, histórico e institucional. La institución obligada, previa comunicación al instituto, procederá a su transparencia al Archivo Nacional para someter al proceso de su depuración que determine en su momento la Ley General del Archivo. Deberán informar y conservar listados de la información que se va a destruir y de la destruida, exceptuando la información clasificada como reservada, la cual solo podrá ser depurada transcurrido un año después de vencido el periodo durante el cual se mantuvo en reserva. Esto se va a ir valorando de acuerdo a la transparencia de las instituciones que cómo emplearon sus recursos, igual que esa información ya se dio a conocer y ya pasó a un segundo plano. También tenemos las prohibiciones de destruir la información. En ningún caso una institución obligada podrá destruir un documento que deba estar bajo su custodia, de lo contrario podría incurrir en una responsabilidad administrativa, civil y penal, ¿verdad? Entonces hay mucha información que no la podemos destruir por nuestro propio gusto. En conclusión, podemos decir que todas estas herramientas del Estado pues tiene como finalidad pues el derecho de todo ciudadano que tiene a acceder a la información pública para fortalecer el Estado de Derecho, ¿verdad? Entonces, todo ciudadano puede acceder a esta información y ver de qué manera las instituciones del Estado pues han empleado sus tributos que a diario realiza todo ciudadano. No sé si algún compañero quiere agregar algo más, si no es todo por mi parte. Yo solo hacer un agregado para los compañeros de que si nosotros a futuro nos convirtiésemos en funcionarios públicos, que sepamos clara y objetivamente cuál es la responsabilidad de nosotros como funcionarios públicos del Estado, de que tenemos de nosotros transparentar los recursos de cada institución. En lo más mínimo que sean los gastos, es nuestra obligación ser transparentes. Y
tener claro de que esta información tenemos nosotros que estarla brindando gratuitamente a todo aquel que la requiera y en el momento preciso que se solicite la misma. Bueno, muchas gracias, compañeros, por haber hecho esta exposición clara y concisa, ¿verdad? Esperemos que a nuestros compañeros, pues, si tengan alguna duda, pues, nos la hagan saber. Y muchas gracias por todo. Buenas noches. Pasen buenas noches. Gracias, buenas noches. Párela ya, compañero Gabriel.